Verónica sintió el ardor en su mejilla antes de procesar completamente lo que había sucedido. El mercado de Xochimilco se había quedado en silencio, todas las miradas fijas en ella mientras Luis bajaba la mano que acababa de golpearla. Doña Carmen, su suegra, se mantenía firme a su lado con los brazos cruzados y una sonrisa de satisfacción. «Ya estuvo bueno de tus tonterías, Verónica», gritó Luis, su voz resonando entre los puestos de flores y verduras. «Siempre avergonzando a la familia con tus ideas ridículas». Los comerciantes fingían estar ocupados, pero Verónica podía sentir sus ojos sobre ella. Conocía a estas personas desde hacía 5 años, desde que se mudó al barrio después de casarse. Doña Esperanza del puesto de chiles la miraba con lástima. Don Roberto, el carnicero, negaba con la cabeza mientras limpiaba sus cuchillos. «Mi hijo tiene razón», intervino doña Carmen, acercándose peligrosamente a Verónica. «Una mujer decente no anda metiendo la nariz donde no la llaman. ¿Qué van a pensar los vecinos?». Verónica tocó su mejilla hinchada, sintiendo cómo el calor se extendía por su rostro. No era la primera vez que Luis la golpeaba, pero nunca frente a tanta gente. Generalmente, sus arrebatos de violencia ocurrían en la privacidad de su pequeña casa en la colonia San Gregorio Atlapulco, lejos de miradas indiscretas. «Solo quería ayudar a la señora Martínez», murmuró Verónica, su voz apenas audible. «Su esposo la golpea todas las noches y...» «Cállate». La segunda bofetada vino de doña Carmen, quien había aprovechado la cercanía para atacar. «Los problemas de otros no son tus problemas. Tu obligación es con tu casa y tu marido». Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Verónica, pero no eran solo de dolor físico. Durante 3 años había soportado los golpes, los gritos, las humillaciones constantes. Había justificado cada moretón, cada labio partido, cada costilla adolorida. «Luis está estresado por el trabajo», se decía. «Doña Carmen solo quiere lo mejor para la familia». Pero ahora, mientras los transeúntes del mercado la observaban con una mezcla de compasión y morbo, algo cambió dentro de ella. Una chispa de dignidad que había permanecido dormida durante tanto tiempo comenzó a encenderse. «Vámonos a casa», ordenó Luis, tomándola bruscamente del brazo. «Y ni se te ocurra volver a meter las narices en asuntos ajenos». El camino de regreso fue silencioso, pero la mente de Verónica bullía con pensamientos que no había permitido surgir en años. Luis caminaba delante de ella, sus hombros anchos moviéndose con la confianza de quien nunca ha dudado de su poder. Doña Carmen lo seguía de cerca, lanzando miradas venenosas hacia atrás cada pocos pasos. Al llegar a la casa, una construcción modesta de 2 pisos con fachada de ladrillo rojo y una pequeña jardinera que Verónica mantenía con esmero, Luis se dirigió directamente al sofá y encendió la televisión. Era su ritual, después de cualquier disciplina, comportarse como si nada hubiera pasado. «Prepara la cena», le gritó sin mirarla, «y que sea algo decente, no como la basura que hiciste ayer». Verónica se refugió en la cocina, un espacio pequeño pero ordenado donde había encontrado cierto consuelo durante los últimos años. Mientras pelaba papas para el guisado, sus pensamientos se dirigieron hacia su hermana Elena, quien vivía en Cuernavaca con su esposo. Elena siempre había sospechado que algo no estaba bien en su matrimonio, pero Verónica había sido experta en ocultar las evidencias de los golpes. El sonido de la televisión se mezclaba con la conversación en voz baja entre Luis y su madre. Verónica alcanzó a escuchar fragmentos. «Tiene que aprender su lugar. Demasiado metiche. Las mujeres necesitan mano dura». Mientras cortaba cebollas, las lágrimas que brotaron de sus ojos no eran solo por el picante. Por primera vez en mucho tiempo, Verónica se permitió imaginar una vida diferente. Una vida donde no tuviera que caminar de puntitas para evitar despertar la ira de su esposo, donde pudiera ayudar a otras mujeres sin temor a represalias, donde su opinión tuviera valor. Esa noche, después de servir la cena en silencio y limpiar la cocina bajo la mirada vigilante de doña Carmen, Verónica se dirigió al pequeño baño del segundo piso. Frente al espejo, examinó los daños: un moretón que se formaba en su mejilla izquierda, el labio ligeramente hinchado, ojos rojos por el llanto contenido. Pero por primera vez en años, también vio algo más en su reflejo: una determinación que había creído perdida para siempre.
La humillación pública había sido el catalizador que necesitaba. Ya no podía seguir viviendo así, pero sabía que escapar no sería fácil. Luis tenía contactos en toda la colonia. Doña Carmen conocía a cada vecino y ella no tenía recursos propios. Sin embargo, mientras se aplicaba compresas frías en las mejillas, Verónica comenzó a formular un plan. Recordó las conversaciones que había escuchado en el mercado, los rumores sobre otras mujeres que habían logrado escapar de situaciones similares, las organizaciones que Elena había mencionado alguna vez. No sería fácil y definitivamente no sería rápido, pero tenía que intentarlo. El sonido de los pasos de Luis subiendo las escaleras la sacó de sus pensamientos. Era hora de interpretar el papel de esposa sumisa una vez más, pero ahora sería diferente. Ahora tenía un propósito secreto que la mantenía fuerte. 3 semanas después del incidente en el mercado, Verónica había establecido una rutina cuidadosamente planificada. Cada martes y jueves, cuando Luis trabajaba turnos dobles en la fábrica de textiles y doña Carmen visitaba a su hermana en Tláhuac, Verónica tenía aproximadamente 4 horas de libertad. Durante esas preciosas horas, había comenzado a tejer una red de apoyo que jamás imaginó posible. Todo comenzó con la señora Martínez, la mujer cuya situación había desatado la furia de Luis en el mercado. Carmen Martínez vivía a 5 cuadras de distancia, en una casa aún más modesta que la de Verónica. Era una mujer de 43 años, madre de 2 hijos adolescentes, que trabajaba limpiando oficinas por las mañanas. Su esposo, Roberto, era alcohólico y la golpeaba regularmente, especialmente los fines de semana. «No pensé que vendrías», le dijo Carmen cuando Verónica tocó a su puerta un martes por la tarde. Tenía un ojo morado y caminaba con cuidado, como si cada movimiento le doliera. «Sé lo que se siente», respondió Verónica simplemente, y esas 5 palabras fueron suficientes para establecer un vínculo instantáneo entre las 2 mujeres. Durante las siguientes visitas, Verónica descubrió que Carmen no era la única. El problema era mucho más extendido de lo que había imaginado. Estaba Leticia, de 26 años, cuyo novio la controlaba completamente, revisando su teléfono y prohibiéndole trabajar. Estaba doña Rosa, una señora de 60 años, que había soportado 40 años de matrimonio violento, porque así eran las cosas en su época. «Mi hija siempre me dice que me vaya», confesó doña Rosa durante una de sus reuniones informales en casa de Carmen. «Pero ¿a dónde voy a ir? No tengo dinero, no sé hacer nada más que ser ama de casa». Verónica entendía perfectamente esos miedos. Ella misma los había sentido durante años. Pero ahora, sentada en el pequeño comedor de Carmen, rodeada de mujeres que compartían historias similares, comenzó a sentir algo que no había experimentado en mucho tiempo: poder colectivo. «¿Han oído hablar del Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar?», preguntó tímidamente durante una de esas reuniones. Había encontrado información en Internet durante sus visitas secretas al café Internet de la esquina. Las mujeres intercambiaron miradas. Carmen fue la primera en responder. «Mi cuñada me habló de algo así una vez, pero dice que ahí solo te dicen que denuncies, y ya sabemos lo que pasa cuando una denuncia a su marido». Todas asintieron. Conocían las historias. Mujeres que habían intentado buscar ayuda oficial solo para encontrarse con burócratas indiferentes. Policías que sugerían arreglar las cosas en casa. O peor aún, autoridades que terminaban alertando a los agresores. «Pero también hay organizaciones diferentes», insistió Verónica. «Grupos de mujeres que ayudan de verdad. Mi hermana Elena conoce a algunas personas en Cuernavaca». La mención de Elena no era casualidad. Durante las últimas semanas, Verónica había logrado contactar discretamente con su hermana, utilizando el teléfono del café Internet. Elena se había mostrado alarmada, pero no sorprendida al enterarse de la situación. «Siempre supe que algo pasaba», le había dicho Elena durante su última conversación telefónica. «Luis nunca me gustó, y su madre es una víbora. Pero necesitas un plan sólido, Vero. No puedes simplemente irte. Él te buscará». Elena tenía razón. Luis no era solo violento, también era obsesivo. Durante los 5 años de matrimonio había demostrado una necesidad enfermiza de controlar cada aspecto de la vida de Verónica. Conocía sus rutinas, sus pocos amigos, sus lugares favoritos.
Escapar sería como jugar al escondite con alguien que conocía todos tus refugios. ¿Qué propones entonces?, le preguntó Carmen durante una de sus reuniones. Las otras mujeres se inclinaron hacia adelante, expectantes. Verónica respiró profundamente antes de revelar el plan que había estado desarrollando durante semanas. Primero, necesitamos documentar todo: fotos de los golpes, fechas, testigos cuando sea posible. Segundo, necesitamos guardar dinero en secreto. Yo he estado vendiendo algunas cosas de la casa poco a poco, cosas que Luis no notará que faltan inmediatamente. Mostró una pequeña bolsa de plástico con algunas joyas baratas y objetos decorativos. No es mucho, pero es un comienzo. ¿Y después?, preguntó Leticia, la más joven del grupo. Mi hermana conoce a una mujer en Cuernavaca que dirige una casa de acogida temporal. No es oficial, es algo discreto, pero necesito estar segura de que otras personas también estarán bien antes de irme. La declaración causó sorpresa entre las mujeres. Carmen la miró con una mezcla de admiración y preocupación. Verónica, no puedes salvarnos a todas. Tienes que pensar en ti primero. No se trata de salvarlas, respondió Verónica firmemente. Se trata de que sepan que tienen opciones, que no están solas. Durante las siguientes 2 semanas, el grupo informal se convirtió en algo más estructurado. Establecieron un sistema de comunicación simple pero efectivo. Mensajes dejados en el puesto de Doña Esperanza en el mercado, encuentros programados en diferentes casas para evitar sospechas y un código de señales para emergencias. Verónica también había comenzado a estudiar los horarios y rutinas de Luis con nueva intensidad. Sabía que trabajaba turnos dobles los martes y jueves hasta finales de mes. Sabía que su borrachera semanal con los amigos era invariablemente los sábados por la noche. Sabía que doña Carmen visitaba a su hermana cada 2 semanas, siempre en jueves. El plan estaba tomando forma, pero Verónica sabía que la parte más difícil aún estaba por venir. Luis había comenzado a sospechar algo. No podía identificar qué exactamente, pero sus interrogatorios se habían vuelto más frecuentes e intensos. ¿Dónde estabas esta tarde?, le había preguntado la noche anterior, a pesar de que ella había estado en casa cuando él llegó del trabajo. Limpiando la casa, como siempre, había respondido manteniendo la voz tranquila. La señora Herrera dice que no te vio en el patio colgando ropa. Verónica sintió un escalofrío. La señora Herrera era la vecina más chismosa del barrio y una aliada incondicional de doña Carmen. Si había comenzado a reportar los movimientos de Verónica, significaba que Luis estaba estableciendo una red de vigilancia. Colgué la ropa temprano, antes de que ella saliera, mintió suavemente. Luis la estudió durante un largo momento antes de asentir, pero Verónica pudo ver la desconfianza en sus ojos. Esa noche, mientras Luis dormía, Verónica permaneció despierta mirando el techo. El tiempo se estaba agotando. Cada día que pasaba, el riesgo de ser descubierta aumentaba, pero también sabía que una huida precipitada sería desastrosa. Necesitaba ser perfecta en la ejecución, porque solo tendría una oportunidad. El jueves 15 de marzo, amaneció nublado en Xochimilco. Verónica despertó con el estómago revuelto, sabiendo que ese sería el día que cambiaría todo. Durante semanas, había estado preparando meticulosamente cada detalle de su escape, y finalmente todas las piezas estaban en su lugar. Luis se levantó de mal humor, como siempre que tenía turno doble en la fábrica. Doña Carmen había salido temprano para tomar el camión hacia Tláhuac, donde visitaría a su hermana como cada 2 jueves. Verónica tenía desde las 9 de la mañana hasta aproximadamente las 6 de la tarde, 9 horas para ejecutar el plan más importante de su vida. La comida mejor que esté lista cuando llegue, gruñó Luis mientras se ponía los zapatos. Y no quiero verte hablando con las vecinas. Ya sabes lo que pasa cuando andas de metiche. Por supuesto, mi amor, respondió Verónica con la voz sumisa que había perfeccionado durante años. Internamente, cada fibra de su ser se rebelaba contra esas palabras. Cuando Luis finalmente se fue, Verónica esperó exactamente 20 minutos antes de actuar. Durante esas semanas de planificación, había aprendido que él a veces regresaba porque se le había olvidado algo. Una táctica que sospechaba era para verificar que ella no estuviera haciendo nada sospechoso. A las 9:30 am exactas, comenzó la operación.
El primer paso era recuperar todos los documentos importantes que Luis guardaba bajo llave en una caja metálica en su closet. Verónica había descubierto la ubicación de la llave semanas atrás y había practicado abrirla silenciosamente. Su acta de nacimiento, su CURP, las escrituras de la casa que estaban a nombre de ambos y, lo más importante, una libreta de ahorros que contenía 47,000 pesos, dinero que Luis había estado guardando para emergencias, pero que nunca le había mencionado. «Esto es mío también», murmuró mientras guardaba los documentos en una bolsa de plástico. El dinero representaba 5 años de trabajo doméstico no remunerado, 5 años de golpes, 5 años de humillaciones. Se lo había ganado. El segundo paso era más complejo: alertar discretamente a las otras mujeres del grupo sobre su partida y asegurarse de que tuvieran los recursos necesarios para continuar sin ella. Durante las últimas semanas, Verónica había estado recolectando información sobre organizaciones de apoyo, números telefónicos de emergencia y direcciones de refugios temporales. Su primera parada fue la casa de Carmen Martínez. La encontró preparando el almuerzo para sus hijos que estaban en la escuela. Su ojo ya no estaba morado, pero Verónica pudo notar nuevos moretones en sus brazos. «¿Roberto volvió a golpearte?», preguntó directamente. Carmen asintió, evitando su mirada. «Anoche llegó muy borracho. Los niños se escondieron en su cuarto. Carmen, me voy hoy». Las palabras cayeron como una bomba en la pequeña cocina. Carmen se quedó inmóvil, una cuchara de madera suspendida en el aire. «¿Hoy? ¿Estás segura? Es ahora o nunca. Luis está sospechando y si espero más tiempo, no tendré otra oportunidad». Verónica le entregó un sobre manila que contenía toda la información que había recopilado: direcciones, teléfonos, procedimientos legales y 3,000 pesos en efectivo. «Esto es para ti y para las otras. No tienes que usarlo ahora, pero cuando estés lista, todo está ahí». Carmen tomó el sobre con manos temblorosas. «¿Y si él te encuentra? Por eso tengo que irme lejos. Pero tú no estás sola, Carmen. Ahora sabes que hay opciones». Las dos mujeres se abrazaron y por un momento Verónica sintió el peso de dejar atrás a alguien que se había convertido en una verdadera amiga. Pero sabía que no podía salvar a todos. Primero tenía que salvarse a sí misma. Las siguientes 2 horas fueron un torbellino de actividad controlada. Visitó discretamente a Leticia y a doña Rosa, repitiendo el proceso: información, dinero y la promesa de que mantendrían contacto a través de Elena cuando fuera seguro hacerlo. A la 1:00 p.m., Verónica regresó a su casa para la fase más peligrosa del plan. Tenía que hacer que su desaparición pareciera espontánea, como si hubiera salido para hacer algún mandado y simplemente no hubiera regresado. No podía llevarse demasiadas cosas, porque eso revelaría la premeditación. Seleccionó cuidadosamente una muda de ropa interior, 2 blusas, un pantalón, sus medicamentos, una fotografía de sus padres fallecidos y su rosario de la primera comunión. Todo cabía en una bolsa de supermercado común. Nada que llamara la atención. Lo más difícil fue escribir la carta. Durante semanas había debatido si dejar una explicación o simplemente desaparecer. Finalmente, decidió que Luis merecía saber por qué, no por consideración hacia él, sino como una declaración de su propia dignidad. «Luis», escribió con mano temblorosa, «cuando leas esto, ya me habré ido. No puedo seguir viviendo con miedo. No puedo seguir permitiendo que me golpees, que me humilles, que me trates como si fuera tu propiedad. Me voy porque merezco una vida sin violencia, porque merezco ser tratada con respeto. No trates de buscarme. Esta decisión es final y definitiva. Que tengas la vida que mereces. Verónica». Dejó la carta sobre la almohada de su lado de la cama, donde él la encontraría esa noche. A las 3:00 p.m., Verónica salió de su casa por última vez. Caminó hacia la parada de camiones con pasos medidos, controlando el impulso de correr. Llevaba puesta una blusa azul claro y pantalones de mezclilla, la bolsa de supermercado colgando naturalmente de su brazo. Para cualquier observador, parecía una mujer más haciendo mandados. El camión hacia el centro de la Ciudad de México llegó puntualmente. Mientras subía, Verónica no miró hacia atrás. No podía permitirse un momento de duda, porque sabía que si veía su casa, si pensaba en la comodidad de lo conocido, podría cambiar de opinión.
Durante el trayecto de 1 hora hacia la terminal de autobuses, Verónica mantuvo la vista fija en el paisaje que pasaba por la ventana. Campos de cultivo dieron paso a colonias populares, luego a edificios más altos y tráfico más denso. Con cada kilómetro que se alejaba de Xochimilco, sentía como si estuviera respirando un poco mejor. En la terminal central del sur, compró un boleto hacia Cuernavaca. Elena la estaría esperando, junto con María González, la mujer que dirigía la casa de acogida temporal. Verónica había hablado con María por teléfono 2 veces, y su voz calmada y comprensiva le había dado la confianza final que necesitaba para dar el paso. Mientras esperaba la salida del autobús, sentada en una de las bancas de plástico de la terminal, Verónica permitió que las emociones la alcanzaran por primera vez en todo el día. No era alivio lo que sentía principalmente, sino una mezcla extraña de terror y esperanza. Sabía que Luis regresaría a casa esa noche esperando encontrar la cena lista. Imaginaría su sorpresa al encontrar la casa vacía, luego su creciente frustración al darse cuenta de que ella no estaba en ningún lado. Finalmente, descubriría la carta y su sorpresa se convertiría en furia. Probablemente comenzaría a buscarla esa misma noche. Llamaría a Elena, visitaría a las pocas amigas que conocía, interrogaría a los vecinos, pero para entonces ella ya estaría en Cuernavaca, comenzando el proceso de reconstruir su vida desde cero. Cuando anunciaron la salida de su autobús, Verónica se levantó con piernas temblorosas. Este era el último punto de no retorno. Una vez que subiera a ese autobús, no habría marcha atrás. Con manos firmes entregó su boleto al conductor y eligió un asiento hacia la mitad del vehículo, junto a la ventana. Mientras el autobús se alejaba de la terminal, Verónica finalmente se permitió una pequeña sonrisa. Por primera vez en 5 años, nadie sabía dónde estaba. Por primera vez en 5 años, era completamente libre de tomar sus propias decisiones. El viaje hacia su nueva vida había comenzado. 6 meses después de su escape, Verónica Herrera se encontraba de pie frente al juzgado familiar de Cuernavaca, sosteniendo una carpeta con documentos que representaban meses de trabajo legal meticuloso. Ya no era la mujer asustada que había huido de Xochimilco. Su postura era erguida, su mirada firme, y había una serenidad en su rostro que no había tenido en años. La casa de acogida temporal de María González había sido exactamente lo que necesitaba. Un lugar seguro para procesar el trauma, desarrollar habilidades laborales y planificar cuidadosamente su futuro. Durante esos meses, Verónica había trabajado como asistente administrativa en una clínica de salud comunitaria. Había tomado cursos de computación y contabilidad y, lo más importante, había comenzado terapia psicológica para sanar las heridas invisibles de años de abuso. ¿Estás lista?, le preguntó Elena, quien había sido su apoyo incondicional durante todo el proceso. Su hermana había cambiado también. La experiencia había fortalecido el vínculo entre ellas de una manera que ninguna de las dos había anticipado. «Más que lista», respondió Verónica, ajustando la blusa profesional azul marino que había comprado para la ocasión. «Es hora de cerrar este capítulo definitivamente». La demanda de divorcio por violencia intrafamiliar había sido un proceso complejo pero necesario. El abogado de la clínica legal gratuita, licenciado Ramírez, había sido claro desde el principio. Necesitarían evidencia sólida, testigos confiables y paciencia para navegar el sistema judicial. Afortunadamente, Verónica había aprendido bien las lecciones de planificación durante su escape. Durante los meses anteriores al juicio, había trabajado discretamente con Carmen Martínez y las otras mujeres de su antiguo grupo de apoyo para documentar no solo su propio caso, sino crear una red de testimonios que demostraran el patrón de comportamiento violento de Luis. «Señora Herrera», la llamó una secretaria del juzgado. «El juez Morales la verá ahora». La sala de audiencias era más pequeña de lo que Verónica había imaginado, pero imponente con sus paredes de madera oscura y el escritorio elevado del juez. Luis estaba sentado del otro lado de la sala junto con su abogado, un hombre de aspecto cansado que evidentemente había sido contratado de último momento. Verónica no había visto a Luis desde el día de su escape, y el impacto de verlo nuevamente fue menor de lo que había temido. El hombre que una vez había dominado completamente su mundo, ahora le parecía más pequeño, menos amenazante.
Su cabello mostraba más canas, tenía ojeras profundas y su traje barato estaba mal planchado. Cuando sus ojos se encontraron por un momento, Verónica no sintió miedo, sino una extraña mezcla de lástima y satisfacción. Luis había perdido su poder sobre ella, y ambos lo sabían. Procedemos con el caso de divorcio necesario solicitado por la señora Verónica Herrera contra el señor Luis Mendoza, anunció el juez Morales, un hombre de mediana edad con reputación de ser justo pero estricto. ¿Está presente el demandado? Sí, su señoría, respondió el abogado de Luis. Durante la siguiente hora, el licenciado Ramírez presentó meticulosamente el caso de Verónica. Fotografías de moretones que ella había comenzado a documentar secretamente durante sus últimos meses en Xochimilco, testimonios escritos de Carmen Martínez y otras mujeres que habían presenciado episodios de violencia, reportes médicos de las veces que había necesitado atención por accidentes domésticos. Pero el momento más poderoso llegó cuando Carmen Martínez entró a la sala como testigo. «Conocí a la señora Herrera hace 2 años», declaró Carmen con voz firme. «Ella me ayudó cuando mi esposo me golpeaba, a pesar de que su propio marido la castigaba por ayudarme. El día en el mercado de Xochimilco, vi cómo el señor Mendoza y su madre la golpearon públicamente solo porque ella había intentado ayudarme». «¿Puede describir exactamente lo que vio?», preguntó el licenciado Ramírez. El señor Mendoza le dio 2 bofetadas frente a todos los comerciantes. Su madre también la golpeó. Estaban gritándole que se metiera en sus propios asuntos, que era una mala esposa. Verónica no se defendió, solo lloraba. Todos vimos lo que pasó, pero nadie hizo nada porque así son las cosas en el barrio. El testimonio de Carmen fue seguido por declaraciones escritas de otros testigos. Doña Esperanza del puesto de Chiles, quien había presenciado múltiples episodios de humillación pública. El doctor Hernández de la clínica local, quien había atendido a Verónica 3 veces por lesiones accidentales que eran claramente resultado de violencia doméstica. Cuando llegó el turno de la defensa, el abogado de Luis hizo un intento débil de presentar a Verónica como una esposa problemática que había abandonado sus deberes conyugales. Sus argumentos sonaron anticuados y poco convincentes en la sala del siglo XXI. Luis mismo no testificó, probablemente porque su abogado sabía que su temperamento explosivo podría perjudicar su caso. ¿Desea la demandante hacer una declaración final?, preguntó el juez. Verónica se puso de pie lentamente. Durante meses había imaginado este momento. Había practicado las palabras que quería decir. Pero ahora, frente al juez y mirando directamente a Luis, sintió que las palabras preparadas no eran suficientes. «Su señoría», comenzó, su voz clara y firme. «Durante 5 años viví con miedo constante. Miedo de despertar a mi esposo de mal humor. Miedo de decir algo incorrecto. Miedo de ayudar a otras mujeres que sufrían como yo. Ese miedo me convirtió en una sombra de la persona que era realmente». Hizo una pausa, sintiendo las miradas de todos en la sala. Pero el miedo no fue lo peor. Lo peor fue perder la esperanza de que las cosas pudieran cambiar. Cuando una mujer pierde la esperanza, cuando acepta que la violencia es normal, entonces realmente está perdida. Miró directamente a Luis por primera vez durante la audiencia. «No estoy aquí por venganza. Estoy aquí porque merezco vivir sin miedo. Porque otras mujeres merecen ver que es posible escapar, que es posible reconstruir una vida después del abuso. Estoy aquí porque el silencio es cómplice de la violencia». Se sentó, sintiendo como si hubiera soltado un peso que había cargado durante años. El juez Morales deliberó durante 20 minutos antes de regresar con su veredicto. Su expresión era seria, pero determinada. Después de revisar la evidencia presentada, este tribunal encuentra que existe evidencia suficiente y convincente de violencia intrafamiliar sistemática y prolongada. Se concede el divorcio necesario a favor de la demandante. Además, se ordena una orden de restricción permanente que prohíbe al señor Mendoza acercarse a menos de 500 metros de la señora Herrera. Las palabras del juez resonaron en la sala como música celestial para Verónica. Oficialmente, legalmente, finalmente, era libre. «Respecto a la división de bienes matrimoniales», continuó el juez,
Considerando las circunstancias especiales del caso y el hecho de que la demandante fue forzada a abandonar el hogar conyugal debido a violencia, se otorga a la señora Herrera el 60% de todos los activos matrimoniales, incluyendo la vivienda en Xochimilco. Luis se levantó bruscamente de su asiento, claramente furioso, pero su abogado lo detuvo antes de que pudiera decir algo que empeorara su situación. Una hora después, Verónica salió del juzgado como una mujer completamente libre. El sol de Cuernavaca brillaba intensamente, y por primera vez en años sintió que el mundo estaba lleno de posibilidades infinitas. ¿Qué vas a hacer ahora?, le preguntó Elena mientras caminaban hacia el estacionamiento. Verónica sonrió, una sonrisa genuina que iluminó todo su rostro. «Voy a vivir», respondió simplemente. «Voy a vivir sin miedo. Voy a ayudar a otras mujeres. Voy a ser la persona que siempre quise ser». 3 meses después, Verónica había abierto un pequeño centro de apoyo para mujeres en situación de violencia doméstica en Cuernavaca. Con el dinero de la venta de la casa en Xochimilco y su nueva carrera como asistente legal especializada en casos de familia, había logrado crear un espacio seguro donde otras mujeres podían encontrar la esperanza que ella había perdido durante tanto tiempo. Carmen Martínez fue una de sus primeras beneficiarias, llegando con sus 2 hijos, después de finalmente encontrar el valor para dejar a Roberto. Leticia siguió poco después, y gradualmente, una red de mujeres valientes comenzó a formarse alrededor del pequeño centro. «¿Sabes qué es lo más increíble?», le confesó Verónica a Elena durante una de sus visitas semanales. «No es que haya escapado de Luis, es que me encontré a mí misma otra vez». Estaban sentadas en el pequeño jardín del centro, observando a Carmen enseñarle a sus hijos a plantar flores. El sol se ponía sobre las montañas de Morelos, pintando el cielo de naranjas y rosas. «Mamá y papá estarían orgullosos», murmuró Elena, tomando la mano de su hermana. Verónica asintió, sintiendo la presencia amorosa de sus padres fallecidos como una bendición sobre su nueva vida. Habían criado a una hija fuerte, pero la vida la había doblegado temporalmente. Ahora finalmente, esa fortaleza había encontrado su camino de regreso a la superficie. Esa noche, mientras cerraba el centro después de un día productivo de talleres y sesiones de apoyo, Verónica reflexionó sobre el largo camino que había recorrido desde aquella humillante tarde en el mercado de Xochimilco. El miedo había sido reemplazado por propósito. La vergüenza había sido transformada en empoderamiento. El silencio había dado paso a una voz que ahora ayudaba a otras mujeres a encontrar la suya propia. Luis había contado con su silencio, con su miedo, con su aislamiento, pero no había contado con su capacidad de transformar el dolor en fortaleza, la humillación en dignidad, el final en un nuevo comienzo. Mientras apagaba las luces y cerraba la puerta, Verónica sonrió pensando en todas las mujeres que aún estaban por llegar, todas las historias que aún estaban por transformarse, todas las vidas que aún estaban por salvarse. Su historia había terminado siendo exactamente lo que Luis no había esperado. No un final, sino un principio extraordinario.